Espiritualmente es una casa. Cada uno de nosotros somos como un templo que Dios hizo para poder habitar. Es tanto su anhelo, su celo por nosotros, que hizo que nosotros fuéramos su morada. Nos llama tabernáculo, nos llama santuario, nos llama cuerpo. Amén. Es por eso que el cuerpo debe estar limpio de toda inmundicia, un cuerpo lleno del Espíritu Santo. Amén. Quiero dar lugar a la presentación de dos bebés y quiero llamarlos, por favor, pasen. Son dos matrimonios y sus bebés. Sí, pasen. Quiero hacerlo ahorita. Aleluya. Vamos a recibirlos con un gran aplauso. Gloria a Dios. Emanuel. Pásale para acá. ¿Cómo se llama el bebé? Ambros. Muy bien. Felicidades. Le voy a dar el micrófono a este matrimonio. Ay, no llores. Porque cada uno de los bebés son un testimonio. Amén. Y luego los vamos a presentar y a bendecir. Quiero que ellos cuenten brevemente qué pasó. Amén. Buenas tardes, hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Estoy aquí para dar gracias a Dios por este don recibido. Nosotros, mi esposa y yo, tuvimos 8 años de casados. No tuvimos bebés. Perdimos 3 bebés. Todavía no nacían, pero perdimos 3 bebés. Y hace un año, por estas fechas, hubo un pastor aquí que oró por nosotros. Y bendito Dios, aquí está Emanuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos y pues estamos celebrando la vida de nuestro segundo bebé, Ambrose. Tenemos una hija también, ya está en su clase, de 3 años y sentimos muy bendecidos por el crecimiento de nuestra familia y muy feliz porque mi mamá aquí presente dice que sus retoños están saliendo y pues estamos muy felices como familia y es una bendición de Dios. Realmente. Aleluya. Vamos a orar por ustedes. Jesús fue presentado en el templo. Así vamos a presentar a estos hijos del Señor. Dios los hizo nacer. Cierren sus ojos y extiendan sus manos. En el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos para bendecir a los hijos del Señor. El fruto del vientre es bendito. Te declaramos bendito en el nombre del Señor. La gloria del Señor nació sobre ustedes. Ustedes se levantaron y vieron su gloria y les dio el fruto del vientre. Gracias, Señor, gracias por cada bebé. Gracias por sus padres. Gracias porque tú añades. Gracias porque tú añades. Esta casa los recibe en su familia, en su seno. Los recibe espiritualmente. Los recibe. Bendecimos a las familias, a los padres. Bendecimos a sus mamás. Señor, y tenemos la responsabilidad de hacerlos crecer bajo la ley del Señor. Bendecimos sus vidas y sus cuerpos. No serán presa de ninguna enfermedad. Ningún hueso se les quebrará. Serán siervos del Dios Altísimo, enviados. Serán
portadores de la palabra eterna, con gran poder, en el nombre de Jesús. El Señor les haga depósitos en sus vidas, de su sabiduría, a partir de esta presentación, y oigan desde temprana edad la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermano! ¡Aleluya! ¡Felicidades, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pronto esos niños van a traer su Biblia en la mano. Amén. Diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. Al abrir la Escritura, la voluntad del Padre Celestial viene a nosotros en forma verbal, en forma audible. Vamos pues al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 16. Toda nuestra atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene a nosotros. Es la voz del papá. Es la voz de la cabeza del cuerpo. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, y era el otro lado del lago, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El primer enfoque hacia ese momento es que hay un elemento que se declaró de tipo levadura y se tomó ese elemento para decir que es como una levadura, el poder de la levadura que se usa en la masa por los panaderos. Se nos dio ese tipo para que en nuestra imaginación sepamos que hay un poder que hace y surte el mismo efecto como cuando se pone levadura sobre la masa, la fermenta toda, leuda toda la masa. Un poco de polvo de levadura fermenta toda la masa. Dentro de ese enfoque, Jesús nos abre el panorama y nos pide que nos fijemos que hay personas en la tierra, son personas, son humanos, son individuos, son personajes que se cuentan por grupos, bajo una secta, bajo un reino, bajo unos ropajes, bajo un credo, bajo una doctrina, bajo un nombre, pero se trata de individuos. Y Jesús quiere que nos fijemos que en esos individuos y en esas personas hay una levadura común. ¿Quiénes son esos grupos? Dice que los fariseos tienen levadura. Vea ese grupo religioso. Es un grupo religioso judío, político religioso, celoso guardador de la ley de Moisés. Tienen sus propios ropajes, tienen sus propios oficios religiosos. Ellos también oran, ayunan,
ellos también visitan las casas, ellos también diezman, ellos también quieren andar pulcros por fuera, ellos tienen uniforme, ellos saben entrar sigilosamente en el templo y saben hacer oraciones, ellos saben agruparse, están bajo ese nombre que se llama fariseos. Pero aquí el Señor quiere que seamos agudos al oír. Ellos tienen levadura. Y no solo ellos, nos habla de otro grupo, los saduceos. Cosa interesante es que el grupo religioso fariseo tiene unas creencias no iguales al grupo religioso saduceos. Pero lo que Jesús dijo es que ambos tienen un tipo de levadura común. En ambos grupos hay ese poder. Es un tipo de poder que funciona como levadura cuando se le pone a la masa. Y nos vamos a dar cuenta, abramos la Biblia en Marcos capítulo 8, porque el asunto es que si nomás ellos tienen levadura, ellos tienen ese tipo de poder que hace algo. Y en Marcos capítulo 8, en el versículo 14 dice, 8:14, Marcos, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ah, caray. Entonces, esto es un panorama amplio. Todos menos Jesús. Todos menos Jesús. Todos están con levadura, tienen levadura, menos Jesús. Fíjese, quiero poner primero ese fundamento. Jesús trajo una palabra de tipo vegetal que se usa en las panaderías y se le pone a la masa para un fin. Jesús necesitó ese poder que tiene ese polvo vegetal para declarar qué tipo de poder tienen en el mundo. Es un tipo de poder especial. Jesús dijo, miren, en mi época hay un rey, es Herodes. Y luego se escucha las trompetas, tan, tan, tarán, apúntenle, tiene levadura. Y luego, vean aquellos que vimos en el templo cuando fuimos a orar, o cuando estuve en la sinagoga enseñando. ¿Se fijaron? Esos hombres que son fariseos, sí, tienen levadura también. Ahora, vengan para acá. Miren, ¿ven ese grupito que va pasando que no se llevan con los fariseos? Son los saduceos. Ellos no creen en la resurrección. Tienen levadura. Quiero que veas el panorama, por favor. Míralo, porque tener levadura no es que sean panaderos. Tener levadura es un asunto de doctrina. Tienen una doctrina que es como un poder que contamina, leuda y fermenta toda la masa. Quiero que veas primero la situación de la comunicación. Jesús caminando en su época, en su tierra, entre los de su nación, les enseñaba a sus discípulos y les decía, usando un lenguaje figurado, ¿quién es el rey? Herodes.
tiene levadura, aguas. ¿A quiénes vieron en el templo? A los fariseos. Tienen levadura, aguas. ¿Quiénes son enemigos? ¿O quiénes tienen diferencias con los fariseos? Los saduceos. Tienen levadura, aguas. Jesús abriéndole los ojos a su grupo íntimo, porque los ojos del cuerpo nomás ven los colores, las formas, la luz, las sombras. Y miren, parecemos tan inocentes usted y yo, en medio de un mundo que parece que cada quien viste igual, pero no. Hay levadura todavía en todos los niveles, desde los reyes o los políticos hasta los que son legisladores, hasta los que interpretan las leyes, hasta los que son muy religiosos o netamente religiosos. Quiero que vea ese primer fundamento. Entonces, en Mateo Jesús nos dice, miren, ese grupo tiene levadura. Miren, otros tienen levadura. Miren, el rey Herodes tiene levadura. ¿Sabe? Sigue habiendo esos de esa simiente, son de la simiente de la levadura. Sigue habiendo hoy en día esas corrientes que tienen levadura. Sigue habiendo niveles sociales donde los tipos o las gentes vistas espiritualmente, Jesús dice, tienen levadura. Y uno anda bien campante en un nivel natural con la gente y como que no ve nada. No. Esta escritura nos va a abrir los ojos. ¿Cómo es que Jesús llegó al grado de decirle a su propio círculo íntimo, se deben guardar de la levadura? Guárdense de la levadura. Guárdense de la levadura. Bueno, ¿quiénes tienen levadura? ¿Qué es para nosotros hoy en día una visión? ¿O cómo es decir que conocemos el estado de la región? Pues mira, unos se meten en esta catedral, otros se meten en este templo, otros se van al cerro, otros en sus casas hacen sus células, otros se van a la playa y allá hacen sus cosas, hasta sale humo. Otros en las escuelas, otros. Tenemos esa visión, como si los periódicos y la televisión y los medios y los amigos y el WhatsApp y el Facebook nos diera la realidad de lo que hay en nuestra región. Y ya, uno muerde el anzuelo y entonces se hace respetuoso de lo ajeno y cada quien con su vida. Jesús no vino a eso. Jesús vino a echar fuego en la tierra. Jesús vino a echar fuego en la tierra. Jesús vino a poner fuego en la tierra. Jesús dijo, yo les voy a abrir los ojos a mi grupo. Sucede que ahora el cristiano está viendo las cosas de otra manera. Está viendo las cosas como se las platican. Usted debe oír al Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de verdad, no es la televisión. No es el Facebook. Eso no es Espíritu Santo. Jesús por eso le habló a su grupo. Señores, les voy a decir quiénes tienen levadura y la andan espolvoreando y la andan diseminando. Son de la simiente de la levadura. Y ahí está el Señor hablándoles estrictamente. Discípulos, comenzando por el rey, tiene levadura. Guárdense de la levadura de Herodes.
Y ya. Y parece que Jesús, o sea, no debemos ser tan inocentes como que estamos leyendo esto y esto es algo histórico, no. Jesús cuando menciona el nombre del rey es porque en ese nivel, los personajes que están en ese nivel son personajes que tienen levadura, porque descienden de esos reyes. Es como si fuera una generación que da luz a otra generación y preservan la levadura. Ahora para el cristiano, cuando ve su mundo, ¿cómo interpretas, cómo lees la visión cosmopolita de la tierra? Que cada quien tiene su religión, que cada quien tiene su domicilio, que cada quien tiene su libro, que cada quien tiene su lugar de reunión. No. Estás mordiendo el anzuelo de los medios. Toma la palabra de Dios y allí está la situación espiritual real de la tierra y el mundo. Jesús por eso nos dice, Herodes tiene levadura. El fariseísmo tiene levadura. Los saduceos tienen levadura. Eso es para que sepamos. Eso es para que veamos el estado actual de las cosas. ¿Qué más dice el Señor? Ya lanzó la advertencia. Guárdense. ¿Qué es eso de guárdense? Pero antes de guárdense, dice, miren, 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 miren. La levadura está tan cerca de ti como tener a un vecino, como recibir una llamada, como tener un susurro de alguien. Y tú ni en cuenta, ni en cuenta, ni en cuenta. Pareciera que no hemos visto un paquetito de levadura. Pareciera que no tenemos el paladar de panadero. Vean, guardaos. ¿Qué es guardaos? Aléjate, retírate, no la tomes, no la recibas. Bueno, regresemos a Mateo 16 para seguir leyendo en el 7, por favor. Mateo 16, 7. Después de esta advertencia, nos vamos a dar cuenta de un diagnóstico que Jesús que Jesús declaró de sus discípulos. Vamos a ver cómo el poder de una levadura. Imagínate cuántos grupos tienen levadura a tu alrededor. Cómo el poder de la levadura es capaz de fermentar. Fermentar quiere decir invadirte. Vean lo que vamos a leer. Versículo 7. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí. Pensaban dentro de sí. Aquí ya hay una actividad interior de tipo mental. Ya hay una actividad en ellos, dentro de ellos, entre ellos, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, vea el espíritu de discernimiento del Señor. Entendiéndolo Jesús, vea cómo a comparación los discípulos del Señor no
percibían que están rodeados de levadura. Ellos nomás ven grupos. Fulano se pelea con sutano. Este fulano tiene la corona. Este está en autoridad. Yo me debo llevar bien con ellos, etcétera. Fíjese cómo los grupos siguen a Jesús, pero no con el mismo fin como los discípulos siguen a Jesús. Los fariseos y los saduceos siguen a Jesús para echarle de su levadura. Es un poder que penetra y traspasa y pone a funcionar la capacidad mental del hombre. Ya en este momento el estado de los discípulos ya está en cuanto a actividad, están pensando dentro de sí. Este es el diagnóstico que está dando el Señor de ellos. Dice, los veo y los veo pensando dentro de ustedes. Vamos a seguir leyendo para ir avanzando. Dice 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis? O sea, Jesús no provoca esa actividad interna, Jesús la cuestiona. Jesús la cuestiona. Jesús ve que todo su grupo está en ese modo, están en una actividad interna entre ellos y en ellos. Y Jesús hace esta pregunta, ¿por qué pensáis? Ese es el diagnóstico del Señor para esta casa. ¿Por qué hoy en día hay muchos cristianos, hombres y mujeres, que se la pasan en ese modo internamente están en una actividad natural forzada, forzando la mente, pensando? Quiero explicar bien eso que está diagnosticando el Señor. Esto es muy profundo y ayúdame con su atención. 8. Y entendiéndolo Jesús no está provocándolo, Jesús está entendiéndolo. Jesús tiene espíritu de discernimiento y les dijo, todo lo que nos rodea y aún nos sigue porque nos quiere tentar, esos grupos por sus atuendos, por sus coronas, por sus creencias, vean, estamos seguidos o somos seguidos por muchos fariseos. Jesús discerniendo que está rodeado de levadura. Levadura con los fariseos. Levadura en el reino de Herodes. Levadura en los saduceos. Hay que abrirle los ojos a los cristianos, a los discípulos. Jesús aquí lo hizo. No ven la levadura. No ven la levadura. No ven la levadura. Se necesita poquita levadura para leudar toda una gran masa. Jesús les dijo, hey, Herodes tiene. Parece que nomás de las personas vemos cómo se porta, cómo amaneció, qué anda firmando, qué anda diciendo, y ahora qué grabó. Tienes que ver el lado espiritual, el discernimiento, tener discernimiento. ¿Qué hay donde tú estás? Así pues Jesús les abrió los ojos a su tierno grupo de discípulos. Seguimos leyendo en el versículo 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros?
Voy a omitir la siguiente frase y luego la voy a traer. Que no tenéis pan. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Fíjese el momento. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Quiero decirle que debe haber aquí más de una persona en ese estado. Es un estado que el Señor lo explicó, que es cuando alguien está en una actividad pensante internamente y no sale porque es incesante. Es algo interno, es mental, es una actividad como que no tiene fin. El diagnóstico que está diciendo el Espíritu de Dios para esta casa es: detecta a cristianos, discípulos, detecta a hombres y mujeres que están en la misma situación como la que leemos. Gente pensando dentro de sí que no tienen algo, que no traen algo. Queremos saber por la palabra de Dios si eso lo provoca el Espíritu Santo o si eso no es del Espíritu Santo. Si alguien está en una situación de ese tipo, hoy va a escuchar que ese diagnóstico tiene un origen, procede de algo, y usted y yo tenemos el interés de saber si eso lo provoca el Señor, que así andemos, o no es del Señor. Amén. Vamos a entender en qué nivel es eso de pensar. ¿En qué nivel es eso de pensar dentro? ¿En qué nivel es? Vamos a ver qué tipo de actividad es cuando pienso dentro de mí. ¿En qué nivel es dentro de mí? Mire, para que un ser sea movido a pensar, debe haber un poder. Es un poder estimulante. Debe haber un poder que penetre o traspase y llegue hasta ese lugar donde uno se pone en actividad interna o internamente. ¿Por qué Jesús nos advierte que cuidado con lo de Herodes, cuidado con lo de los fariseos, cuidado con lo de los saduceos? ¿Por qué? Porque es un tipo de poder que puede traspasar y llegar hasta ese lugar en donde te pone bajo una actividad sin fruto y te pone en un estado de preocupación, afán y ansiedad. Al final, vamos a leerlo, en el versículo 12, nos damos cuenta cómo Jesús trae otra palabra y quita la primera, porque la primera fue una figura de la palabra que ya no tiene sombra. 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Era una figura, o sea, no les había dicho que era en cuanto a levadura vegetal del pan, sino de la doctrina. Les estuve repitiendo la palabra poder, un poder que penetra. Eso es que hay doctrina. ¿Cuántos fueron a la doctrina de chiquitos?
estaban bajo un poder. Fíjese cómo Jesús quita la palabra levadura y nos dice, les hago entender que es doctrina. Ahora sí, vamos a poner esa palabra. Guárdense de la doctrina de Herodes. ¿Qué? Guárdense de la doctrina de los fariseos. Guárdense de la doctrina de los saduceos. Cuando escuchamos la palabra doctrina, nos suena al librito, copias, engargolado, ahí te va tu manualito. Mira, esta es la lección de hoy. Hermanos, abran los ojos, por favor. Yo, pastoralmente hablando, viera que cuando me encuentro a un cristiano que no discierne, siento mucha compasión. Parece que la palabra doctrina es como el trabajo que alguien que tiene por oficio y ya. Pues ahora la doctrina sale por televisión, sale por librerías, sale por imprenta, sale por copias, sale por YouTube, stream, sale por WhatsApp, sale por contacto físico, sale por ondas. Es un nivel, esa doctrina ya tiene altos niveles de difusión. ¿Sabes por qué? Porque esa doctrina está entre los reyes y los reyes se encargan de invertir en sus propias doctrinas. ¿No ves que tiene al rey Herodes? Y cuando escuchas la palabra doctrina, otra vez, ¿qué te imaginas? No, pues en aquel templo enseñan esta doctrina. ¿Qué idea tienes de lo que dices? Bueno, la idea que tengo es que esa doctrina no sale de ese templo. Mentira del infierno. Es la matriz, el cual contamina. Fíjate la idea que tenemos. Esa doctrina no baja del cerro. Esa doctrina no sale de un país. No. Esa doctrina tiene reyes que invierten para que salga eso. Está el rey Herodes, es un tipo. Jesús dice, guárdense porque esto va en serio, guárdense porque esto va en serio, guárdense. La palabra doctrina contiene en sí misma poder. Tú dices, ¿cómo puede ser que un mensaje sea poderoso? ¿Quieres ver la manifestación de ese poder? Pon delante de ti a 12 personas, las que lees, que tiene Jesús como discípulos. Abre bien los ojos conforme lees, y cuando los veas a ellos en tu imaginación, te darás cuenta que todos están pensando dentro de sí, y eso no fue provocado por la palabra del Señor, eso fue provocado y estimulado por un poder que hace que la gente entre en esa condición y que ya no salga de allí y se la pasen así toda la vida bajo ese poder, y ese poder los mete en una actividad pensante interna y siempre se la pasan pensando, ¿por qué no trajimos esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no se me quita esto? ¿Y por qué? Y mira a quién más, y mira esto. Es un poder que penetra en el ser y lo sujeta a ese tipo de actividad mental incesante interna. ¿Has visto a personas que de pronto andan pensativas, pero no es un estado de inspiración,
sino que es una situación de oscuridad. O sea, de ese estado no hay fruto, no sacan fruto. Hermanos, eso no lo provoca el Espíritu de Dios, eso lo provoca una levadura. Y hoy vamos a romper con ese estado que muchos tienen. Basta con uno que diga, eso me pasa a mí. Yo vivo recurrentemente en eso y no sabía qué era, no sabía cómo se llama, no sabía que existía, no sabía que fuera un poder. Jesús dijo, guárdense. Ahora sí, voy al momento cuando Jesús en el versículo 8 pone una frase que ahora sí la voy a leer. Dice, y entendiéndolo Jesús, fíjate bien, es entendiéndolo, no provocándolo, entendiéndolo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En ese caso fue pan, pero en tu caso, ¿qué es? Vamos ahora al momento de esa frase. ¿Por qué decir no tener pan al lado de no tener fe? ¿Por qué una verdad paralela? ¿Por qué Jesús dijo poca fe? En Marcos leemos que traían nomás un pan. En Mateo dice poca fe. Pero ¿por qué decir hombres de poca fe? ¿Por qué traer un lenguaje espiritual frente a un olvido de pan natural? ¿Por qué? Porque Jesús nos está explicando que el ver a una persona en ese estado de pensar dentro de sí, significa que el porcentaje de fe es mínimo y hay algo mayor que es el resto, que es dominante o es más poderoso que el nivel de fe. ¿Cómo lo explico esto? El garrafón de agua de tu casa. ¿Cuándo es que tú llamas al del agua que pasa por tu colonia y le dices, quiero uno? Cuando es poca el agua. ¿Qué porcentaje te gusta de ese garrafón que ya quieres cambiar? ¿El 10%? ¿Cuántos llaman al del agua cuando el nivel es de un 10%? O menos, o 5%. Porque un estado de poca agua ya es una situación de alarma y de emergencia. Ya es una urgencia cambiar el garrafón. Cuando Jesús dice, tú tienes poca fe, es como decir, la tienes al nivel de los zapatos, pero estás vestido del tobillo para arriba de algo que no es fe. No nomás pensar en poca fe que me dijeron, sino que el restante de tu altura es otra cosa, pero que no es de fe. Imagínate cuánto porcentaje hay. Eso quiere decir que hay más poder en lo que no es de fe que en el nivel a los tobillos que dices tener de fe. Jesús dice, vean el poder de esta doctrina. Los invade, los penetra, los traspasa y se convierten en personas que se la pasan pensando dentro de sí en lo que no tienen. Ese es el poder de la levadura. Ese es el poder de la levadura. Jesús dijo, guárdense, cuídense. Es tanto el poder que llega a ser dominante. ¿Por qué se le llama, por qué se le
se le calificó a lo de los discípulos como poca fe, porque hay algo mayor a la fe y es más fuerte porque hay más. Hay más. ¿Qué está allí como cosa que está fermentando todo? Una levadura. ¿Cómo me dejé invadir? Porque es una doctrina. Está en boca de todos. Pero ¿cómo la oí? ¿Cómo la recibí? Y aquí paso para concluir a lo siguiente. Quiero que sepas que Jesús es un pan sin levadura. Mientras Herodes, los fariseos y los saduceos usan una doctrina que es como el poder de la levadura, lo que Jesús usa es fe. Eso es lo que nos hace crecer, la fe. Eso es lo que crece. Cuando uno muerde el anzuelo de una doctrina farisaica, se la venden a uno como que eso te hará crecer. Pues fíjate que no. Eso te hará pensar como discúlpame el ejemplo, como una ratita dentro de un barrilito que piensas que vas avanzando, pero estás en el mismo lugar. Se llama la carrera de la rata. Ese es el poder de la levadura. Y hay reyes, hay señores en este siglo que tienen ese poder. Y es un poder que sigue al cuerpo de Cristo, pero no en el mismo modo como los discípulos siguen al Señor. Es un poder, la levadura, que sigue al cuerpo de Cristo, pero para tentarlo, exactamente como lo leemos, para hacerlo caer, para hallarlo en una palabra mentirosa. Y nunca la levadura de los fariseos, saduceos y la de Herodes pudo atrapar al Señor Jesucristo. Porque aquel cristiano que esté en Cristo nunca caerá bajo ese poder. Nunca lo veremos así, ofuscado, encerrado en su interior. Y ahora esto, y ahora esto otro. ¿Por qué? Porque el pensar dentro de ti no lo provoca el Espíritu Santo. Quiero decirte eso. Ese estado no lo provoca el Señor. Por eso la advertencia es: no caigan, que no les caiga ese polvito, que no les caiga esa doctrina, no caigan en esa levadura. Abran bien los ojos. Están pensando dentro de sí. Notamos allí también una parte que tiene que ver con el estado del funcionamiento de las mentes de los discípulos. Ellos se habían olvidado de traer pan, pero también eso es en lo natural, pero Jesús muestra una verdad paralela. En el versículo 9 dice: no entendéis aún, ni os acordáis, esa es la verdad paralela, de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Ese poder de la levadura se llama poder porque hace olvidar la fe. Mira nomás. A rato tiene uno cara de olvidadizo. No me acuerdo. Porque son verdades paralelas. Así como a una persona se le olvida traer pan, así se le olvida su fe. Porque son verdades paralelas. Pero para que ocurra un olvido,
no en lo natural, sino en lo espiritual, es que Él está haciendo otra cosa y es una actividad interna pensante. Y ese nivel de actividad interna pensante no es el nivel del espíritu, es el nivel de la carne. El pensar en la carne es muerte, o sea, no es fértil. La carne no es fértil por más que piense, pero el fruto del espíritu sí, el espíritu sí. ¿Cuál es la solución? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo vamos a ponerle un final a esto? De esa doctrina que es ese poder y de limpiar la casa. El Señor mandó esto y ahí está, ya lo leímos. Dice, acuérdate de los panes, acuérdate de los peces, acuérdate de las canastas y acuérdate de las cestas. No dijo que te acordaras de las personas, las miles, dijo acuérdate de los panes, 5 panes y 2 peces. Una figura de esto, un ejemplo. Yo vengo de un milagro. Por ejemplo, me dieron mi visa americana por 10 años. Aleluya. O vendí una casa, o cambié a mi hijo del turno de la tarde a la mañana. Y eso es algo grande para mí, un milagro. Doy 2, 3 pasos, cambio de mes, cambio de fecha, cambio de semana, cambio de año. De pronto estoy en una situación y de pronto digo, no puedo, no, esto ya no sé qué hacer, y el Señor dice, hey, momento. Vienes de un milagro y como que ya no sabes qué hacer. ¿Qué dice el Señor? Acuérdate de los panes, acuérdate de los peces, acuérdate de las cestas y canastas. Acuérdate cómo con mi palabra recoges mucho. No hagas crecer las cosas con levadura, hazlas crecer con mi palabra. Porque la levadura de todos, desde el rey hasta los religiosos, es doctrina que solo te va a poner en un loop. Pensar, ¿cómo le hago? Y ya llevas años, ¿cómo le haces? Jesús habló de 3, 4 figuras que son un lenguaje figurado. Acuérdate en el 9, dice acuérdate, versículo 9. Acuérdate de los panes. Su palabra es el pan. Y cuando alimentó a los 5,000 hombres, había 2 peces. Su palabra es la carne fresca. Carne. Es carne. Pan, peces. Pero dice acuérdate. Acuérdate. Viene el siguiente milagro. Acuérdate del milagro anterior. ¿Cómo fue? Salmo 103. Acuérdate de los beneficios y díselos a tu alma. Él es el que sana todas mis dolencias. Pero acuérdate. ¿Por qué? Porque la levadura nos hace olvidadizos. Dios rescató a tu primer hijo y ahora andas diciendo que a tu segundo no. Caray, a ver, acuérdate del primero. ¿Cómo le hizo con el primero? Pues así será con el segundo. Acuérdate, es un acuérdate. Entonces, el problema no es en el poder de la salvación. El problema está en que se metió un poder que en ti, como tú le das voz a eso, tú bloqueas la salvación. Tú debes estar
libre, guardada de toda doctrina de los fariseos, saduceos y de Herodes, y vas a hacer unas declaraciones como el Señor nos instruyó. Por ejemplo, tratándose de las riquezas, Él dijo, acuérdate que yo te doy el poder para hacer las riquezas. Acuérdense. Tratándose de beneficios del sacrificio de Cristo, acuérdate que yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Pero ya nadie se acuerda. ¿Qué pasó? Es que hay un poder que penetró, llegó al terreno de la mente y puso en actividad al creyente y dijo, ahora el creyente quiere resolver las cosas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Le invierto dinero, vendo esto, me quedo sin casa, empeño esto. Ahora todo está empeñado. Dice el Señor, acuérdate de los panes. El versículo 8 es el diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el pueblo? Ahí está el diagnóstico, versículo 8. Vamos a ver en varias versiones. Lenguaje sencillo dice, Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, qué poco confían en Dios, ¿por qué se preocupan por no tener pan? O sea, hay algo que hace crecer el estado mental negativamente de un cristiano y es cuando se preocupa y se somete a una actividad incesante, pero es negativa. Y Jesús dijo, ¿por qué se preocupan? Ese estado de la mente viene por doctrina. No es nomás porque esto me pega a las 12. No. Esto no viene por estímulos naturales. Esto viene por un poder que anda como levadura. Hay reyes involucrados. Hay grupos muy fuertes involucrados. Tienen bajo su poder muchos medios. Y luego cuando hablas con un creyente, dices, y mi hermano, ¿por qué piensa así? Y sácalo de allí, está difícil. Para él así es el mundo de él. Para ella, como piensa, así es. Y sáquenlo de allí. Pero hoy vamos a romper con todo eso. Porque ese estado de andar así no lo provocó el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Prepárense, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy va a ser la última vez que, como leo lo que dijo el Señor, dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros que no tenéis pan? Hoy va a ser la última vez que andarás en ese modo. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Yo quiero que ponga una mano en su pecho o en su cabeza y diga, en el nombre de Jesús, yo tomo la palabra de Dios por la palabra del Espíritu Santo para quebrantar el poder de este yugo y que por causa de la unción que hay en esta casa quede roto en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me pone en libertad. Me saca de ese poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora yo me acuerdo de los beneficios de tu sacrificio, de tu muerte, de tu resurrección. Mi fe está basada en las promesas del Señor.
Es una fe sin levadura. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted haga memoria. Yo quiero que usted se acuerde lo que el Señor, en la figura de panes, peces, canastas y cestas, Él trajo a su vida. Yo quiero que usted haga memoria. Yo quiero que usted se acuerde que el Señor es el que le da el poder para hacer las riquezas. Vamos, hágalo. Yo quiero que usted se acuerde que el Señor es el que le da el poder. Quiero que usted se acuerde de que Él es el que rescata del hoyo su vida. Vamos, acuérdese. No es Herodes, no es el rey de Sodoma el que lo enriqueció, es el Señor el que le dio el poder. Aleluya. Señor, estamos haciendo memoria en este momento. Es una actividad espiritual. En el espíritu estamos conociendo la palabra del Señor, la voluntad del Señor. En el espíritu estamos viendo cómo somos rescatados, cómo multiplicamos, Señor, conforme a la bendición que se nos dio en Abraham. Multiplicamos, pero eres tú el que nos das el poder. Aleluya. Vea a Cristo como un pan sin levadura. Vea a Cristo cómo con su palabra usted recoge canastas llenas. Vea a Cristo cómo le da a usted poder para hacer las riquezas. Vea a Cristo. Aleluya. Señor, hoy esta casa, y déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo extiendo mi mano en señal de cobertura. Yo declaro que esta casa y la relación que tengo con esta casa, que la unción del Señor fluye desde mí hasta ellos, y esta casa queda en libertad. Todo ciclo incesante de actividad mental negativa ha quedado roto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta casa ha quedado limpia de toda levadura. Han salido todas las palabras de parte de los fariseos, saduceos y Herodes, en el sentido figurado. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, soy libre. Soy un hombre libre. Soy una mujer libre. En el nombre de Jesús. Alce sus manos y véase en libertad. Véase alejado, véase limpio, véase limpia. Véase libre de toda inmundicia. Vea que aquello que le hacía crecer sus preocupaciones no era por parte del Espíritu del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hemos renunciado a toda doctrina que no es de fe. Diga conmigo, yo renuncio a toda doctrina que no es de fe del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús.